Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es otro episodio de Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy tenemos el placer de recibir a un colega. Él es Jorge Liotti. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué es, Eduardo? ¿Cómo estás? Jorge es editor jefe de política del Diario La Nación, docente universitario, correntino radicado en Buenos Aires. ¿Y cómo te llevas con eso? Y ya prescribió. Prescribió esa causa, ¿no? Sí. Jorge es licenciado en periodismo y analista de medios de comunicación. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de tu currículum, porque también sos director de cine. Sí, estudié cine. Estudiaste cine. Estudié cine, después quedó en el camino. Productor cinematográfico también, es la misma carrera, y durante 12 años fuiste director de la licenciatura en comunicación de la Universidad Católica Argentina. Correcto. Además de enseñar en la redacción, también enseña en las aulas de periodismo y comunicación, no solo de Argentina, sino también de Ecuador, Colombia, El Salvador, México, Chile, invitado por la UNESCO. Eso es más o menos menos que más lo que dice tu currículum. Ahora, eso es lo que haces. Ahora, ¿quién es Jorge Liotti? Y hoy dedicado mucho a la actividad periodística más que a la académica. Hubo una etapa donde estaba más repartido, esta que vos mencionabas, dirección de carrera y de actividad académica más intensa. Con el correr de los últimos años dejé la actividad académica en una proporción muy chica y hoy me demanda muchísimo más el periodismo. Pero seguí enseñando. Sigo enseñando en la universidad, sí, y a veces hago visitas afuera, algunas actividades muy puntuales y algunas cositas de investigación, pero hoy la mayor parte del tiempo es actividad periodística muy demandante, sobre todo en La Nación. En el diario, ¿no? ¿Y cómo fue esta trayectoria? ¿Una escisión, digamos, de corrientes? ¿Empezaste hace mucho tiempo? ¿Te fuiste a dónde? ¿A Buenos Aires o afuera? No, me fui apenas terminé la secundaria, me fui a estudiar a Buenos Aires, hice la carrera ahí en la Universidad de El Salvador y después ya me quedé. En el medio empecé con lo de cine, que lo hice fue un poco en forma paralela. Lo que pasa es que cuando terminé la carrera de cine yo ya estaba trabajando en periodismo y durante un tiempito intenté compatibilizar las dos cosas y no es posible. Me acuerdo filmaciones de 10 de la noche a 6 de la mañana, claro, y después ir a trabajar, bueno, no era compatible con una vida más o menos normal. ¿Qué te queda de eso? ¿Solés mirar críticamente cine? Sí, no, me aparté de la actividad, veo cine como cualquier otro y sí me queda ahí un poquito en el tintero quizás la cruz entre periodismo y cine, que es documental, que es un formato que a mí me gusta mucho y que por ahí en algún momento se recupera. Sí, ahora que estamos haciendo cosas audiovisuales en La Nación por el canal, que es un formato en general mucho más periodístico, pero intervengo en algunas producciones puntuales que tienen algún sesgo de documental. Hemos hecho algunas cosas, por ejemplo, en la campaña anterior respecto de cómo era la pelea electoral en provincia de Buenos Aires, que estuvieron dos colegas al frente, pero participando un poco. Bueno, en un momento por ahí exploro un poco más. Jorge está en el Diario de la Nación, edita la sección política, pero también estás en Radio Cultura. Fuiste editor jefe de perfil de la agencia DIN, del diario La República de Italia, de la CBS de Australia como corresponsal, del diario El País de Colombia, de la revista Debate, diario BAE, El Expreso Diario, Clarín, La Prensa. Hasta me animaría a decir que alguna vez escribiste algo para el diario Litoral. Bueno, fue bien al principio. Yo estaba empezando y Carlos Helmy, con enorme generosidad, porque tengo un recuerdo muy profundo, porque la verdad que hizo una apuesta ciega. Yo estaba terminando, recién había terminado la carrera y a mí me encantaba hacer periodismo internacional, hoy todavía me gusta, de hecho es lo que enseño en la facultad, a pesar de que en la diaria me dedico mucho más a la política nacional. Y yo le propuse y él aceptó hacer una columna semanal sobre política internacional. Y estuve como 4 o 5 años haciéndola y era un... Además en una época pre-WhatsApp, digamos, ¿no? Pre-internet. No, tengo un recuerdo muy patente de, en esa época enviábamos por fax las columnas. Y nadie tenía más que aparato de fax.
yo terminaba de escribir los sábados a la mañana, me tomaba un colectivo hasta un edificio que es de Telefónica en Buenos Aires, que queda en Talcahuano y Avenida Corrientes, más o menos unos 40 minutos de colectivo. Ahí yo llamaba por teléfono con unos cospeles para que de acá me llamaran a mí y conectar el fax. Eso estaba arriba, bajaba donde estaba la máquina. En general eran 3 o 4 páginas, se cortaba en el medio. Ese trámite llevaba entre media hora y una hora pasar el fax. Cuando me decían que había llegado bien, yo me quedaba más o menos tranquilo porque después acá lo tenían que volver a tipear. Claro. Después me llevaba algunas sorpresas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ese era el método que había entonces. Además, en ese momento había cosas que decían, por ejemplo, te cambiaban el título, y no era por un capricho, sino, por ejemplo, le faltaba una tipografía a esa familia de letras y había que cambiar el título por otra palabra por una cuestión de faltante física de la tipografía, ¿no? Sí, y a veces, además de algunas cuestiones de tipeo que son entendibles, claro. Por ejemplo, recuerdo una vez que se quejó un lector, mandó una carta porque había escrito una nota sobre Cuba y yo hablaba de Sierra Maestra y alguien tipeó Sierra Leona y 2 veces en la nota y quedó Sierra Leona, que no tenía nada que ver con Cuba, y bueno, un lector informado, ahí atento, claro. Dijo, me parece que se equivocaron. Qué linda anécdota, ¿no? Sí. Que los estudiantes de hoy claro, tienen otras cosas, pero se pierden también estas cosas, ¿no? Sí, era parte del folclore, claro. A mí era toda una aventura, digamos. Casi que te diría que la nota llegara en forma y se publicara más o menos como había sido originalmente concebida, era un desafío adicional. Claro, como mandar un cohete más o menos al espacio, ¿no? Y desde tu establecimiento en Buenos Aires, ¿cómo es esta relación con la provincia de Corrientes? Porque vos tenés familia acá, ¿no? Yo tengo familia acá, sí. Mira, los primeros años naturalmente era mucho más directa, intensa, después por obligaciones, porque formé familia en Buenos Aires, se fue espaciando un poco más, pero yo vengo regularmente por lo menos 2 veces al año. Sí me desvinculé profesionalmente después de esta experiencia y algunas cosas que hice en radio, alguna cosa para la tele, con Guniski, me acuerdo. Bueno, hubo un momento, digamos, al principio donde yo tuve más vinculación profesional, después no, pero porque no se dio. Y porque yo también me comprometí mucho también con lo de allá, ¿no? Bueno, sos docente, guardás una parte de la investigación. Hago algunas cosas, sí. Un proyecto más o menos corto ahora estoy trabajando sobre cómo impactan los cambios en modelo de negocio de los diarios en los contenidos que producen. En un momento en el que se está discutiendo si el modelo es abierto o debe ser pago, y supuestamente eso exige direccionar contenidos de distinto tipo. Si es abierto, es un contenido más masivo, más de cliqueo, de búsqueda de audiencias, de masividad, y el otro se supone que es más premium con un valor agregado. Sin embargo, el trabajo, por lo menos preliminarmente, marca que esa distinción no es tan clara entre sitios pagos y los que no lo son. Bueno, eso podemos hablar un día entero. Un rato del radio. Sos periodista y sos, digamos, en una categoría, digamos, analítica, sos un actor político en un país como la Argentina, un factor de poder dentro de un diario muy importante como es el diario La Nación. Lo podría objetar un poco todo esto, pero bueno. Bueno, ¿cómo lo ves? No, yo no me atribuyo ese rol, creo que sí, que el diario es un diario muy importante, que tiene un alto nivel de incidencia en un círculo que tiene capacidad de decisión, pero que uno es un protagonista más. La tentación de creer que uno define agenda me parece excesivo y creo que tampoco corresponde. Sí, uno tiene una mirada, sí, uno elige noticias por sobre otras. Bueno, yo escribo quincenalmente una columna donde planteo lo que me parece y, digamos, uno participa de una conversación general, pero si yo estuviera diciendo cosas muy distintas a las que pasan... ¿Y por qué crees que se dice eso? De La Nación, de Clarín. Tienen un alto nivel de incidencia en la agenda pública, en qué es lo que se discute. Eso yo creo que han preservado, aún con todos los cambios que ha habido a nivel comunicacional, han preservado la capacidad de definir qué se discute públicamente. Ahora, en todo el mundo, el nivel de incidencia de los
llamados grandes medios de comunicación, o en algún momento medios de comunicación de masas, se hablaba, naturalmente, hoy hay una gran cantidad de conversaciones y de contenidos que circulan independientemente de los grandes medios. Nosotros somos conscientes de que escribimos para una élite muy acotada, súper informada y que sigue estos temas casi como una causa personal, pero no es la mayoría. El enfoque, ¿crees que los grandes medios en todo caso ejercen un rol protagónico en la validación de ciertos contenidos? Sí, claro. Y por eso digo, en la validación y en la instalación de ciertos temas respecto de los que se discute. Entonces, también es en gran parte porque existen dificultades de parte de otros medios que muchas veces toman de la prensa gráfica o de sus versiones digitales parte de esa agenda y la terminan reelaborándola, ¿no? Pero yo creo que tienen esa capacidad todavía, pero no son los medios súper poderosos de hace 30, 40, 50 años, donde la tapa de un diario te definía un rumbo. Esto otro, ¿no? La tecnología, las redes sociales, le sacan esa exclusividad que tenían antes. Absolutamente. Digamos, los medios de comunicación han perdido Para la gente que por ahí antes lo que no salía en el diario no existía. No existía, claramente. Y hoy eso no ocurre, y es más, nosotros como medios muchas veces prestamos atención todo el tiempo y muchas veces nos nutrimos de esa conversación. También es cierto que esa conversación tiene muchos problemas. En los últimos años hubo muchos casos, y este término tan de moda hoy de fake news tiene que ver básicamente con redes y pérdida de credibilidad en los contenidos informativos que circulan en redes. No obstante lo cual, es parte de la conversación donde hay un usuario mucho más activo. Antes era meramente receptivo. Entonces todo eso cambió el ecosistema de medios muy fuertemente, y es más, los grandes medios están todo el tiempo tratando de adaptarse a una dinámica que no controlan y en la cual no son los principales protagonistas. Hoy, en el grupo etario abajo de 30 años, la cantidad que se informa por los llamados medios tradicionales es un indicador muy bajo, un 20, un 30%. Y además la gran mayoría de los medios no tienen tampoco tecnología ni dinero como para saber esa conversación, para entender los nuevos modelos, para entender todo eso. Entonces son los grandes los que exploran un poco más que los chiquitos. Los chiquitos tardan más en llegar a ciertas conclusiones sobre el mercado, sobre la conversación. Igual corren de atrás, ¿eh? Claro. O sea, el gran problema de los grandes medios, sobre todo medios gráficos, es que nunca imaginaron que la disputa más importante que iban a tener no era por la generación de contenidos, sino por la circulación y el transporte de contenidos. El gran problema de los grandes medios no es la competencia en la generación de contenidos, sino son las plataformas que nutren al resto. Son Google y Facebook, que se llevan el 80% de la publicidad y que se han quedado con la intermediación. Entonces, hoy este grupo etario, menos de 30, por ahí consume parte de nuestros contenidos, pero no cliquean lanación.com.ar, sino que entran a través de redes o porque lo buscaron a través de Google. Entonces, el gran problema está ahí. ¿Cómo es hacer periodismo político en un país agrietado como el nuestro? Un desafío adicional a los que ya tenemos. Yo te diría que para hacer periodismo político, o sea, hay un conjunto de problemas que son comunes a todos los medios del mundo, que son estos, que tienen que ver con la tecnología y los nuevos modos de comunicar y hacer periodismo. Este es un problema que tienen desde medios grandes, chicos, de todo el mundo. Después hay problemas de carácter económico, producto de la crisis del país, que eso siempre complica más el funcionamiento de los medios. Y después tener las particularidades políticas del país, donde este planteo de la grieta implica un desafío respecto de desde dónde te parás, cómo transmitís, qué comunicás, independientemente de la postura que pueda tener como medio o los lineamientos generales. Hay un margen, por lo menos en el caso del diario donde yo trabajo, muy importante para discutir estas cuestiones y para plantearnos y replantearnos si lo que hacemos está bien o no. En mi mirada, yo creo que el periodismo debe tener una postura lo más cercana posible a ese modelo quizás utópico para muchos de equidistancia, ecuanimidad, de imparcialidad. Yo creo que aún en estos momentos lo que la gente necesita es confiar en los periodistas y confiar en los medios que consume, en la información que consume. Hoy circula demasiados contenidos y una gran mayoría de ellos contaminados. Entonces, yo creo que ahora valora más la gente que antes todavía el rol
de decir y de trabajar honestamente en los contenidos. Igual puede haber errores, igual puede haber ciertas tendenciosidades, pero yo creo que el esfuerzo bien vale la pena. Y La Grieta, yo te diría que renueva ese desafío. Vos escribiste en coautoría 3 libros, ¿no? Y uno para la UNESCO. Pero hay uno en especial en donde escribiste un capítulo sobre la relación de la prensa y el poder, ¿no? Se llama La compleja relación entre los medios y el sistema político en Argentina, de la cooptación a la polarización. ¿Cómo es esa relación? Siempre fue conflictiva. El planteo es un capítulo de un libro que hicimos con otros docentes latinoamericanos. Básicamente el planteo es que hubo una etapa en la cual los medios de comunicación estuvieron cooptados por el poder político, particularmente, digamos, tomando como origen la dictadura militar y el periodo inmediato posterior con Alfonsín, donde todavía los medios audiovisuales seguían en manos del Estado, y ahí había una cooptación del poder político de lo que era el sistema de medios. Después hubo una reversión completa durante los 90 con el menemismo, en donde hubo una privatización total, y lo que pasó fue que los medios empezaron a transformarse en actores dominantes con la conformación de grandes conglomerados, que era algo que no estaba permitido hasta entonces, que una misma empresa tuviera un diario, un canal de tele, radio y demás. Entonces allí el Estado se retrajo completamente, prácticamente sin regular, y el sector privado dominó la escena. Y el capítulo del libro estuvo escrito en el final del kirchnerismo, que planteó un modelo distinto, sobre todo a partir del enfrentamiento del gobierno de Cristina Kirchner al principio con el conflicto del campo en adelante, que habla más de un enfrentamiento, claro, una polarización entre el poder político y los medios, que no tendía a cooptarlos y, digamos, de alguna manera quitarles toda la influencia, sino a pelear contra ellos a través de distintos recursos, comprar medios a partir de empresarios cercanos, la direccionalidad de la pauta oficial, el hostigamiento con distintos medios. O sea, lo que buscó fue tratar de achicar, digamos, hacer desaparecer al otro, no cooptarlo y quedarse con eso, ¿no? Y en eso planteó un escenario novedoso en la relación entre el poder político y el poder de medios. Y esto yo creo que quedó en un impasse durante la actual gestión de Macri, donde fíjate que de todas las medidas que tomó el actual gobierno de Macri, donde se le atribuye exceso de gradualismo, el único segmento en el cual él hizo shock fue en el de los medios. Él inmediatamente actuó, digamos, invalidó la ley de medios, hizo desaparecer el organismo anterior y creó el ENACOM, sacó el APSCA de donde estaba Sabatella. O sea, en muy poquito tiempo actuó rápido en el tema de medios. Ahí vamos a volver. Vos pensás académicamente, estoy seguro, ahora en la práctica, digamos, me dijiste que pones en cuestión eso, pero también ¿no entendés a la prensa como un actor político? Sí, claramente, y tiene un alto nivel de incidencia. Ahora igual, yo no creo en el concepto de dominio absoluto de la agenda por parte de los medios. Esa es una teoría vieja en la cual se creía que los medios ponían y sacaban presidentes o influían en forma directa. Hoy ese poder está mucho más atenuado y la gente tiene criterios distintos. Y yo, simplemente como ejemplo, en el año 2011, para llevar al terreno nacional, en el peor momento de la relación del kirchnerismo, del gobierno de Cristina, con los medios más grandes, ganó con el 54%, claro. Y en un momento de profunda adversidad de medios grandes. Entonces, yo creo que tiene una incidencia, construyen modos de relato, instalan temas y naturalmente no le quito el rol de ser parte de los influencers, por usar un término muy de moda, ¿no? Pero no creo que tenga la categoría definitiva que tenía hace 40 o 50 años atrás. ¿Cómo es el país? Complicado. Complicado. No me gusta ser pesimista, pero cuando uno mira la trayectoria de las últimas décadas y proyecta, me parece que el país se fundió y no nos dimos cuenta, cambió su naturaleza social y económica naturalmente, y nosotros seguimos creyendo que vivimos en el granero del mundo. Y yo creo que hay un sector muy importante de la sociedad que todavía no se dio cuenta de eso, y de la dirigencia también.
Entonces yo creo que nos va a costar mucho tiempo, suponiendo que se trabaje bien, recuperar algo de lo que nosotros inconscientemente creemos que fue somos. la Argentina. Y que todavía Esa que somos. nosotros quizás en nuestra escuela nos decía es un país que puede alimentar al mundo. Eso no existe más. ¿Y a Macri cómo lo ves? Arrancó muy difícil Macri y le faltó volumen, le faltó densidad política para interpretar lo que le tocaba. Y lo más negativo sin duda fue la gestión económica, que fue una sucesión de errores, de malas interpretaciones, malas lecturas. Yo creo que ahí fue un fracaso muy importante. Y te diría que otro aspecto relevante o que queda como duda para los historiadores es si parte de los problemas que padeció Macri para avanzar con algunos de los proyectos no se hubiesen resuelto con alguna convocatoria política más amplia y generosa Antes. en el momento crucial que para mí no es el 2015. Yo entiendo al Macri del 2015 que dice no puedo convocar a un consenso general porque la amenaza del peronismo estaba muy cerca, porque la elección la había ganado por 2 puntos, pero yo creo que lo debió haber hecho cuando ganan la elección legislativa del 2017. Él salió fortalecido de esa elección, el peronismo estaba dispuesto a acompañar, yo creo que ahí hubo una oportunidad perdida por él. ¿Y la economía en un gobierno podríamos decir, ¿no?, de perfil económico, que nos vendieron además el asunto del equipo, de los mejor equipos de los 50 años, ¿por qué fracasó? Te diría que es una pregunta sencilla para plantear y muy compleja de responder. Da la impresión de que el diagnóstico no estuvo mal y los objetivos que se trazaron probablemente tampoco, pero claramente creo que hubo un problema de ejecución de lo que ellos buscaban y una sobrealimentación de las expectativas respecto de cuánto podía lograr. En una charla que tuviste con Pañi, un analista de La Nación también, vos le hiciste una pregunta que me parece interesante que la respondas vos, digamos, que es que la política argentina disuade las transformaciones y quiero saber qué pensás vos de eso, porque viste, siempre pasa algo, pero nunca se transforma como se tiene que transformar este país. Bueno, es parte del déficit dirigencial que tenemos, que es político, también es empresarial, también es gremial, y parte, te diría, de esto que hablábamos hace un ratito, no existe una visión lo suficientemente contundente y clara para dimensionar el tamaño del problema que tienen enfrente. Entonces, todos se llenan la boca hablando de consensos, de acuerdos, es todo falso. No existe una conciencia real porque no hubo una crisis. Las crisis profundas del estilo 2001 son las que en general los asustan a la dirigencia, cree que todo va a volar por el aire y ahí los coaliga. Como eso no ocurrió, lo que tenés acá es un deterioro mucho más progresivo, pero con indicadores insostenibles. Claro. Un país con más del 30% de la población en situación de pobreza es insostenible. Un país que no crece hace 8 años Claro. es muy difícil de sostener. Entonces, a partir de ese diagnóstico, no hay ninguna voluntad para plantearse un escenario común, que se podría haber hecho, inclusive por sobre la grieta. Yo creo que lo podrían haber hecho. Pero bueno, ahí aparecen las especulaciones políticas de un lado y del otro y terminan autoinfligiéndose un daño que después el que le toque posteriormente también lo recoge. Porque digo, ¿qué le hubiese venido mejor a Alberto Fernández si gana las elecciones en octubre que a este gobierno le hubiese ido medianamente bien para retomar otra situación? Entonces, siempre los candidatos llegan a instancias presidenciales como los salvadores del fracaso anterior. Y eso es muy difícil, te da una ventaja electoral mínima que por ahí te permite ganar la elección, después gobernar es otra cosa. Tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría hacerte estas preguntas. ¿Vos crees que en Argentina hay un entramado de políticos, empresarios, jueces, fiscales, periodistas, policías, operadores de todo tipo, que trabajan para saquear al Estado y quedar impunes? Yo no creo que haya una superestructura como la que vos mencionás, coordinada desde una cabeza orgánica, piramidal, que domine o que active al estilo Al Capone todos los hilos del poder detrás de escena. Sí creo que hay lógicas y dinámicas corruptas, en algunos casos hasta mafiosas, que articulan entre a veces sectores políticos, gremiales, judiciales, y que en función de sus posibilidades están enraizadas y las optimizan hasta donde pueden. Cuando perciben una amenaza, eso
retrocede, no desaparece. Pero son construcciones parciales, no una gran construcción orgánica completa. Te quiero hacer esta pregunta aprovechando que hay estudiantes de periodismo y de comunicación que te siguen, que te leen, que te ven como referencia. ¿Por qué hay que estudiar periodismo? Yo te respondería por qué a mí me gusta el periodismo, porque creo que cada uno entra a la profesión por distintos carriles. Yo creo que te da la posibilidad de pararte frente a la realidad desde un lugar lo suficientemente desafiante y atractivo para que nadie te pueda cuestionar que vos estás trabajando para un sector u otro, para tratar de comprender, interpretar y transmitir una parte de esa realidad desde el punto de vista que vos tenés. O sea, te ubica en un lugar muy privilegiado para observar lo que ocurre y tratar, si sos honesto con tu modo de pensar y tu modo de ejercer la profesión, de transmitirlo y contribuir socialmente a una mejor interpretación de la realidad. Bueno, ya son todos, los que nos están viendo son todos estudiantes de periodismo. ¿Qué tienen que estudiar hoy los estudiantes de periodismo? Yo creo que hay una parte que es la tradicional, que es herramientas para interpretar la realidad y poder contarla. Y yo le agregaría el desafío actual que se agregó, es cómo llegar a las audiencias. Antes ese tema estaba resuelto, vos trabajabas en un diario como el que trabajás vos o trabajo yo, tenía su público que compraba, la tele tenía su audiencia. Hoy las audiencias son móviles, son multiplataformas, cambian todo el tiempo, y si no resolvés la ecuación de cómo llegás a las audiencias, por más de que tenga un gran contenido, va a ser frustrante no poder conectar con la otra parte en el esquema de comunicación. El desafío hoy es cómo hacer este mismo periodismo de siempre adaptado a las demandas de estas audiencias que cambian todo el tiempo. Muchas gracias. A vos. Muchísimas gracias.